Bienvenidos al canal, a esta clase en la cual veremos qué es un circuito en paralelo. Ya en alguna clase anterior vimos lo que era el circuito en serie, sus características, hicimos algún ejemplo. En esta clase entonces vamos a contextualizar lo que es un circuito en paralelo, su estructura, también entonces las características que tiene ese circuito en común. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas al canal, es totalmente gratis. A que le des me gusta al video, eso ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo. Como siempre, abajo en la descripción del video dejo fijado el link de la lista de reproducción del curso de electrónica básica, donde encontrarás una serie de videos en los cuales hay unos temas ahí interesantes de electrónica básica que te serán de mucha utilidad. Ahora bien, tenemos que en un circuito en serie, como vimos en la clase anterior, su estructura básica parte de unos componentes que van conectados uno después del otro. Vamos a hacer este ejemplo con tres componentes. Vamos a suponer que estas cajitas son tres componentes. No necesariamente pueden ser tres componentes, pueden ser más componentes. Estos elementos entonces tienen unos terminales más o menos así. Más o menos. Vamos a tratar de que se entiendan. Tienen unos terminales, unos puntos o unas terminales de conexión, en la cual, repasando un poco, tenemos que esos extremos se unen uno con el otro extremo del componente y este componente con el siguiente, y aquí tendríamos entonces la estructura de un circuito en serie. Obviamente pues teniendo acá un circuito, teniendo el circuito cerrado, a diferencia del circuito en paralelo, que es el que entonces vamos a ver acá, el cual tenemos acá de igual forma tres componentes. Vamos a dejarlos así. Estos tres componentes de igual forma entonces tienen sus puntos de conexión. Y a diferencia del circuito en serie, estos no van conectados uno después del otro, sino que van conectados todos a un mismo punto. Como resultado vamos a tener acá entonces dos terminales. Aquí vamos a tener entonces, voy a cambiar de color, vamos a tener elemento 1, el elemento 2 y el elemento 3. Listo. Entonces, tenemos como resultado dos terminales de conexión que si cerramos el circuito, vamos a imaginar que acá tenemos una fuente de alimentación, tenemos una fuente de voltaje del circuito, el cual en el momento en el que apliquemos entonces ese voltaje, es decir, activemos el circuito, van a surgir entonces unos efectos en los cuales nos permiten tener unas conclusiones, al igual que hicimos cuando contextualizamos lo que es el circuito en serie. ¿Qué sucede entonces en el momento en el que apliquemos acá voltaje? Un cierto voltaje pues va a tener este componente, cierto voltaje este componente, cierto voltaje entonces va a tener este componente. En el circuito en serie dijimos que esos voltajes que se distribuyen en cada uno de los componentes se suman y es el resultado del valor total de la fuente. A diferencia del circuito en paralelo, tenemos que el voltaje que nos brinda, el determinado voltaje que nos brinda esta fuente, va a ser igual si tenemos solo el componente, es decir, si tenemos solamente conectado el componente 1, que tener conectados los tres componentes. O sea, es igual, el voltaje va a ser lo mismo, tanto en el componente 1 como en el componente 2 como en el componente 3. Yo tengo este voltaje al componente 3, un ejemplo, va a ser lo mismo que tenerlo entonces en los tres componentes. Como primer característica, tenemos que los voltajes de los componentes es igual o son iguales al de la fuente. Vamos entonces a dejarlo acá en esta parte. ¿Qué sucede entonces con la corriente, con la intensidad? En el circuito en serie dijimos que es un circuito el cual pues tiene la línea, es decir, por donde la corriente se ve obligada a circular y que esa corriente es igual, es la misma en todos los componentes, a diferencia del circuito en serie, del circuito en paralelo, en el cual acá sí tenemos que la corriente se distribuye por los tres componentes, es decir, ella
tiene acá, toma este primer camino por este componente, acá al segundo componente y aquí al tercer componente. Tendríamos entonces como resultado la tensión del primer componente, una tensión del segundo componente y una tensión acá del tercer componente. Y entonces sale esa corriente de los tres componentes, es decir, la corriente se distribuye por esos tres componentes. Tenemos entonces como segunda característica que la corriente total del circuito, vamos a tener que como corriente total del circuito es la suma de las subcorrientes que están en el circuito, es decir, la suma de la corriente 1, intensidad 1, con la intensidad 2 más la intensidad 3. Esta sería entonces la segunda característica del circuito en paralelo. La corriente total es la suma de las subcorrientes que tenemos en el circuito. Ahora, ¿qué sucede si por alguna razón algún componente falla? Vamos a suponer entonces, vamos a imaginar que este componente no está. En el circuito en serie vimos, si hacemos esa comparación, vimos que si un componente falla, todo el circuito deja de funcionar. El circuito deja de funcionar. Aquí en el circuito en paralelo, si analizamos, vemos que fluye una corriente a través del circuito. Esta corriente entonces llega a esta parte. Es lógico entonces que no puede cruzar, no tenemos acá una conexión, no tenemos un conductor o el componente está malo, no fluye la corriente entonces a través de esta línea, pero sí tiene entonces la posibilidad de cruzar por este componente al igual que por este componente. Entonces la corriente tiene un camino por donde digamos terminar su ciclo. Entonces, a diferencia del circuito en serie, si un componente se daña, un componente falla en el circuito en paralelo, el circuito sigue funcionando. Si un componente falla, el circuito sigue funcionando. Aquí tenemos entonces las tres características del circuito en paralelo que si las comparamos con el circuito en serie, ahí tenemos entonces esas diferencias, las cuales es importante tener presente a la hora entonces de analizar un circuito. Hasta aquí esta clase, ya nos veremos entonces en la siguiente con una práctica, con algún ejemplo de lo que es un circuito en paralelo.